Cuando comience la grabación, ahora sí, serias. Sí. Buenos días, tardes, compañeros. Espero que estén muy bien. De antemano les queremos dar muchísimas gracias por colaborarnos con el desarrollo de este taller que nos va a servir a nosotras para el trabajo final de la materia Estudios Culturales. Pues como ustedes saben, lo que vamos a elaborar a continuación es un taller de intervención cultural que va a estar dividido en 2 sesiones diferentes y esta es la primera de esas sesiones. Las talleristas somos Nicole Valencia, mi compañera, y yo, Laura Paula Humada Velosa. Entrando un poco más en materia, respecto a los datos generales del taller que vamos a elaborar y un poco del contexto para que ustedes entiendan mejor los temas que vamos a tratar más adelante, vamos a tratar principalmente del análisis y la interpretación discursiva. Esta es una disciplina de la semántica y de la lingüística que nace con el propósito de analizar un discurso, tanto oral como escrito, para lograr encontrar los mecanismos que lo gobiernan, que lo controlan, que digamos, que lo limitan y asimismo que le dan un campo de interacción a un discurso, a las palabras que son dichas, teniendo en cuenta el contexto social, cultural y político de cada discurso, tanto en el que es producido como en el que es interpretado. El análisis discursivo como disciplina propia nace alrededor de los años 1960 a 1970 en varios países al mismo tiempo y empieza a tomar relevancia en disciplinas como la antropología, como la lingüística, como la semántica, como ya les había indicado, sobre todo en las disciplinas que tienen que ver con las lenguas y con su uso. Más específicamente para los temas que vamos a tratar en este momento, en este taller, vamos a hablar de Michel Foucault, quien fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés, conocido entre varios aportes que hizo, en este caso, por sus aportes al análisis discursivo. En un libro que él publica llamado El orden del discurso, en donde trata de cómo estos entes que gobiernan los discursos, digamos que están presentes, pero son constantemente ignorados, y cómo él se atreve a ser una de las primeras personas en sacarlos a relucir, nos habla de métodos distintos que controlan los discursos. Hay 2 métodos diferentes. Están los métodos de exclusión internos del discurso, métodos de control internos del discurso, es decir, dentro del mismo discurso se manejan, y están los externos que son, digamos, dependen del contexto, de las relaciones que se quieran dar y digamos, sobre todo el contexto en donde nace el discurso. Una vez claro esto, mi compañera les va a aclarar cómo esta teoría la vamos a aplicar específicamente a una práctica cultural. Exacto, como Laura viene de decir, justo esta teoría tiene que contrastarla con una cultural o una práctica cultural que se da dentro de nuestra sociedad. En ese sentido, lo que buscamos en este taller es poder hacer evidente cómo las violencias ejercidas en torno a ciertas prácticas sexuales de la comunidad o los grupos LGBTQ+, es controlado, censurado, analizándolo mediante mediante unos de los mecanismos que Laura ha diccionado. Estos mecanismos son justamente los mecanismos de exclusión, los mecanismos de control externos del discurso que son propuestos por Foucault. Bueno, muchachos, durante este taller nosotros vamos a, como ya lo indicó mi compañera, a ver los mecanismos de exclusión externa del discurso, que son 3, los descritos en la obra El orden del discurso de Foucault: prohibición, separación y diferenciación. En esta primera sesión del taller vamos a tratar nada más sobre la prohibición y la separación. Entonces, comenzando con la prohibición. La prohibición nos habla de una palabra o un tema que está completamente prohibido tratar en cualquier discurso, sea oral o sea escrito. Sobre todo se da con palabras y Foucault nos las transmite como palabras tabú.
Es decir, estas cosas que todo el mundo conocemos, que están presentes en el contexto, que están presentes en lo que queremos tratar de transmitir, pero no se dicen específicamente porque no se puede, porque el contexto nos lo prohíbe y el mismo discurso que nosotros queremos tratar de transmitir nos lo prohíbe. A esto se refiere la prohibición. Digamos que prohibición lo podemos tratar como sinónimo de palabra tabú o tema tabú. En la antigüedad, la prohibición que se daba en la mayoría de discursos era la religión, porque la religión era un tema del cual no se podía hablar de manera libre. Y en la actualidad tenemos temas prohibidos como por ejemplo la sexualidad o la política. Nosotros vamos a tratar sobre todo el tema de la sexualidad como tema tabú, puesto que es el que más se relaciona con nuestra práctica cultural. Y una vez pues conociendo ya de qué trata la prohibición y este tema de la palabra tabú, de las cosas que no podemos decir aunque queramos decir, vamos a trabajar sobre un texto de Mario Benedetti que se llama Beatriz, la polución. Este texto lo encontramos acá en el taller que más adelante les enviaremos. Bueno, nosotros tenemos acá preparados distintos fragmentos del cuento. El cuento no es tan largo, es más bien corto y nos cuenta la historia de Beatriz reflexionando sobre una oración que le dice su madre, que habla de la polución precisamente. Pero es, digamos, el análisis que le hace Beatriz a esta oración y cómo termina tocando temas que no tienen nada que ver con la polución, temas muy sexuales. Por ejemplo, habla de la reproducción, habla del semen, habla de las relaciones sexuales, habla de la concepción de un hijo desde una manera y una mirada muy infantil. Entonces, bueno, nosotros tenemos acá en este texto palabras que son claras. Digamos que si bien el tema de la sexualidad se trata de manera, podríamos decir, directa, porque tenemos palabras directas como semen, tenemos también palabras como semilla, simiente, bueno, sobre todo semen, que es la que más se repite, la más fuerte, sobre todo digamos que nunca, a pesar de que estamos tratando temas sexuales, nunca en el texto se menciona la palabra sexualidad ni la palabra sexo, por ejemplo. Relaciones sexuales, hacer el amor, penetración, a pesar de que el texto tiene una connotación claramente sexual, nunca se tocan estas palabras, precisamente porque son palabras tabú. Sí, son palabras que están prohibidas, sobre todo, por ejemplo, la palabra penetración, teniendo en cuenta, por ejemplo, el contexto del cuento de Mario Benedetti, en donde es una niña la que hace toda esta investigación, es como más escandaloso aún que se tomen estos temas y entonces por eso se vuelven palabras tabú, palabras prohibidas. Por eso el mecanismo se llama prohibición. Bueno, ya que tenemos claro el tema de la prohibición del primer mecanismo de exclusión de Foucault, la actividad que nosotros les queremos proponer a ustedes es, cada uno va a tener asignado un fragmento. Más adelante les especificaremos qué fragmento le toca a cada uno y lo que queremos hacer es que teniendo en cuenta este tema de la prohibición de la palabra y los temas tabú, transformen estos fragmentos de tal manera que puedan ser leídos posteriormente por un sacerdote. Es decir, lo que queremos nosotras que ustedes pongan en práctica es precisamente este mecanismo, teniendo en cuenta los temas y las palabras que un sacerdote puede o no leer, por ejemplo, cuando da misa. Lo que nosotras buscamos es que ustedes censuren las partes del texto que crean convenientes y lo cambien de tal manera de que siga queriendo decir el mismo mensaje, siga tratando de decir lo mismo que nos quiere decir el texto original, pero con todos los temas y con todas las palabras, sobre todo tabú, censuradas. Para el siguiente mecanismo de exclusión externa del discurso, mi compañera los va a acompañar. En cuanto al segundo sistema, exclusión externa del discurso, es la separación. Este sistema de separación justamente lo que hace es distinguir entre interlocutores válidos y aquellos que no son válidos. Esto puede sonar un poquito confuso en un primer momento cuando se dice justo sí, pero se puede ver a través de un ejemplo. Digamos que en Foucault ha hecho diversas investigaciones sobre el discurso psiquiátrico y sobre las entidades que son los psiquiátricos o los manicomios. En este sentido,
lo que Foucault nos dice es que dentro del mecanismo de separación, un ejemplo que hay es cuando se valida al psicólogo o al psiquiatra como un interlocutor válido, porque lo que dice es cierto, porque lo que dice es veraz, porque lo que dice tiene una importancia con la realidad y porque lo que busca es sanar a una persona que parecer, y es el discurso que se vende desde la psiquiatría, está enferma, no se sabe que no puede convivir en sociedad y está diciendo cosas que tal vez muy probablemente no son reales. En este caso, ese ejemplo nos puede servir como, como para ilustrar cuál es el mecanismo de la separación. Entonces, el discurso del loco o de la persona trastornada no es válido, no puede hablar porque simplemente como que lo que está diciendo son cosas que saben de imaginación, y no se sabe para qué las dice, y aparentemente no tienen ninguna cercanía con la realidad inmediata en la que está. Un ejemplo, entonces, a partir de esto, podemos hablar de el Joker como, como un personaje que justamente puede ser entendido como desde la invalidación, puesto que a partir de ese personaje que sale en la película del Joker aparecen muchas notas periodísticas. En este caso, lo que vamos a estudiar un poco es una nota periodística llamada El perfil psicológico del Joker. En esta nota lo que nos dice básicamente es que el Joker sufre de unos trastornos psiquiátricos y psicológicos como el trastorno de la risa, que sufre de depresión, sufre de manías, y a partir de eso, lo que se nos hace es darnos una caracterización de por qué el Joker está enfermo, em, de qué manera la sociedad, o de qué manera el Joker afecta a la sociedad y por qué empieza esta separación entre lo que el Joker representa y cómo eso no es válido en las sociedades actuales y lo que representa la persona o el que está haciendo como el perfil psicológico de este personaje, que es justamente la voz de validación. En este caso, con este mecanismo lo que queremos es ponerlo en práctica a través de dos pasos. Primero, leyendo el texto llamado El perfil psicológico del Joker, y el segundo es que después de leído y después de haber un poco trastocado lo que estamos comentando en este momento sobre locutores válidos y locutores inválidos, puedan luego recrear o ustedes mismos inventar un perfil psicológico, es decir, un diagnóstico, un tratamiento y una caracterización de las conductas que tienen o que son recurrentes en las mamás o en los hermanos mayores. Ustedes eligen cuál de los dos quisieran escoger. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos un poco observar eh, cómo desde el discurso de la psicología podemos validar acciones que no nos gustan o podemos invalidar acciones que no nos gustan. Entonces, de esta manera, que las mamás están talentosas, podemos un poco a partir de la psicología empezar a decir que es un trastorno psicológico. Bueno, todas estas cosas que posteriormente lo que van a hacer es invalidar el discurso o invalidar al locutor, que en este caso sería la madre. Listo, muchachos. Esas dos actividades serían todo por la primera sesión de nuestro taller. En la segunda sesión también vamos a tener dos actividades. Vamos a explicar el último mecanismo de exclusión externa del discurso y vamos a explicarles y elaborar la actividad final. Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a cualquier explicación que se haya dado aquí en el taller durante este primer video, son libres de contactarnos en el momento en el que quieran. Nosotras vamos a resolver sus dudas. Si tienen dudas respecto a la resolución del taller, también pueden contactarnos y nosotras las vamos a resolver. Esperamos que el tema que les hemos presentado haya sido de su agrado y pues continuaremos la explicación en la segunda sesión del taller. Muchas gracias por colaborarnos nuevamente.